Ya, David Páramo. David, ¿cómo estás? Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hoy que se confirma que la quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se va a realizar a partir del 17. ¿Ve quiénes decían que le iban a adelantar al 15? Que se iban a mover los días. Otra vez vemos cómo tratan de colarse temas, pero ahora del lado mexicano. El Coparmex, que no es la iniciativa privada en su conjunto, sigue insistiendo en el tema de aumentar a lo venezolano, es decir, por decreto, el salario mínimo de 80 a 92 pesos, porque dicen que les parece justo, que se cumpliría la norma constitucional, porque de acuerdo con el Coneval hay 7.5 millones de mexicanos que ganan el salario mínimo, entonces que ese sería el camino para hacerlo. Y ahora ya encontraron otro argumento que nos ayudaría en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque sabemos que que básicamente los canadienses dicen que hay una gran diferencia salarial. Decir eso es tan equivocado como decir que el Tratado de Libre Comercio sirve para disminuir el déficit comercial entre México y los Estados Unidos. Son dos cosas que no tienen una relación directa, que tienen muy poco que ver. Vamos a los hechos. Ciertamente el salario debe ser remunerador, como dice la Constitución. Sí, pero durante muchísimos años nos encargamos de que no fuera así, básicamente porque le habíamos dado el carácter de unidad de cuenta, es decir, multas, salarios, prerrogativas de partidos, los créditos del Infonavit estaban ligados a veces salarios mínimos. Y eso hacía que no lo movieras, porque tenías que considerar eso, que no estaba en la ley, que yo creo que los presidentes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos jamás debieron haber hecho caso a eso. Y hoy ya no existe ese candado. Pero se dice 7,5 millones de mexicanos. Vamos a ponerlo sobre la mesa. Ya hice la cuenta, hay 19.4 millones de afiliados al Seguro Social. El Seguro Social dice que solo tiene el 1% de sus trabajadores registrado con el salario mínimo. Son 194,000 personas. O sea, serían los... Porque no, es absurdo. O sea, ¿de dónde salen los otros 7 millones? Están en la economía informal, están en la economía ilegal. ¿Tú crees que porque la Comisión de los Salarios Mínimos diga, va a subir el salario mínimo, ellos van a decir, no, sí, les vamos? Entonces también que pidan prestaciones, que pidan que tengan la cobertura de la Seguridad Social. Entonces no funciona para eso. Tampoco funciona para el tratado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Sí aumentar el salario mínimo, pero hay algunos principios fundamentales. Uno, para que el salario sea remunerador, debe estar controlada la inflación, deben estar controlados los precios. Porque no sirve, en Venezuela les han subido el salario creo que 600% en el último año y no les ha alcanzado, porque la inflación es mayor, 360% lo han subido. Y la inflación vence 700, entonces no alcanza. En México, los que tienen más memoria recuerdan cuando, ¿te acuerdas esos salarios de aumentos? Vamos a aumentar el salario mínimo 10, 20, 30. Y cuando llegaba la inflación ya había pasado. Y todos éramos millonarios. Sí, y la inflación había pasado rapidísimo por los salarios. No importa tanto, porque hay gente que incluso ahorita que dice eso, que todos somos millonarios, hay gente que todavía sigue confundiendo el ese de que le quitaron ceros a la moneda. Que eso, no importa cuánto diga una moneda, importa lo que puedes comprar con ese dinero. Si queremos arreglar el problema de fondo de los salarios en México, que México es el país de los 34 de la OCDE que tiene el salario más bajo, tenemos que entender la otra línea que cruza. Somos el país menos productivo de la OCDE. Entonces tenemos que volvernos productivos. Un trabajador en Estados Unidos y Canadá es mucho más productivo. Y primero me regreso tantito, niveles de vida. Tú puedes decir, oye, pero es que ellos ganan $65 por hora y los mexicanos ganan 4. ¿Cuál es el nivel de vida de uno y otro país? O sea, el costo de los precios. Que ciertamente los mexicanos están abajo, sí, pero también, o sea, no puedes hacerlo automático de que, y que los mexicanos ganen 65. Se generaría una expansión inflacionaria del tamaño del mundo que terminaría no haciendo estos salarios. Segundo, el tema de la productividad. México es uno de los países menos productivos del mundo. Es un país donde además la improductividad viene desde las cabezas hacia abajo. Somos un país donde, por ejemplo, me decía Paul Lara que mañana van a publicar en Dinero en Excelsior una nota con el director de Cisco, que les está ofreciendo una solución a las empresas mexicanas para limitar, a ver, trabajadores, se pueden meter a Facebook tanto tiempo a tales horas, se pueden meter porque en México se trabaja mal y poco.
Se dice que se trabajan muchas horas. Trabajar muchas horas no resuelve el problema. ¿Qué se genera en esas horas? Oye, David, pero de todos modos, el salario mínimo es arbitrario. Es decir, ¿qué tiene? No es arbitrario. Es una decisión técnica que la toma la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que no el gobierno. Pero basada en criterios que seguramente ya están rebasados, ¿no? No, a ver, es que tenemos que recordar cómo funciona la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Tiene una representación del gobierno a través de la Secretaría del Trabajo, de la iniciativa privada a través del Consejo Coordinador Empresarial. Gran parte del pleito de Coparmex es que ellos les gustaría estar en la comisión y no están. Y a través de los sindicatos. Se hacen estudios técnicos sobre cuánto es el salario. Quizá hace no mucho tiempo, cuando todavía tenía el carácter de unidad de cuenta, sí tenía ese de, sí, es que lo que pasa es que si le subimos aquí los créditos del Infonavit y las prerrogativas de los partidos se van a ir muy arriba, entonces hay que considerar eso. Pues supone que la decisión es una decisión totalmente técnica. ¿Cuánto generan las empresas en promedio? Las empresas de ese sector, ¿cuántos trabajadores hay? ¿Cuáles son las condiciones de la economía? Y de ahí sale el número. Oye, pero más aún, si son solo 194,000, como dices, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el efecto inflacionario? Tiene un efecto que es el efecto Faro, que es casi ningún sindicato te dice, aumentó 4,5 el salario mínimo, eso es nuestro piso. O sea, tú vas, cualquier delegado sindical te dice, a ver, mi mínimo es lo que aumentó el salario mínimo más las condiciones de la empresa. Entonces ahí sí tiene un impacto en la economía en su conjunto. Entonces, oye, aumento 3% el salario mínimo. Ningún sindicato te acepta, y los salarios contractuales siempre están arriba del salario mínimo. Entonces establece un piso para las revisiones contractuales. Y eso, no hay un solo líder que te acepte menos de lo que subió el salario mínimo. Si no, preguntemos a nuestro delegado. Gracias. Pascal, nos vemos mañana.